Capítulo 17. Un vínculo siniestro. Katsuki Bakugo miró con tristeza la puerta de doble ancho que había en la pared frente a él. Con suerte, esta vez, podría quedarse en la habitación detrás de ella durante el resto del mes sin ningún problema. Esta iba a ser la tercera vez que cambiaba de compañero de habitación, pero solo la primera en la que él era el que se veía obligado a cambiar de habitación. Es cierto que la primera vez que le asignaron un nuevo compañero de cuarto, no fue culpa suya en absoluto. Incluso consideró que el extra que le habían asignado originalmente era algo tolerable. Por supuesto, eso podría haber sido porque el único problema del gordo tarro de manteca era que se creía completamente la reencarnación de una estrella del pop muerta hacía mucho tiempo llamada MJ. Pero incluso Katsuki se había visto obligado a admitir que, con un don como mimetismo de voz, el viejo regordete sin duda había sido capaz de utilizar una voz que coincidiera con su delirio. Si tan solo no hubiera insistido en mostrar siempre sonrisas idiotas todo el tiempo. Parecía que la rubia explosiva había sido la única sorprendida cuando un extraño entró un día, mostró su identificación, dio de alta al gordo MJ por un día por buena conducta y luego nunca regresó. Sin embargo, el personal parecía esperar tal incidente y, mientras las autoridades buscaban a su paciente secuestrado, le faltaba un compañero de habitación. No había pasado ni un día completo cuando le asignaron un nuevo compañero. La partida de su segundo compañero de cuarto en realidad tuvo algo que ver con él, pero Katsuki se negó a sentirse culpable por ello. Después de todo, ¿quién se sentiría cómodo compartiendo una habitación en una institución mental no solo con uno de sus antiguos compañeros de clase de la escuela secundaria, sino también con uno que había sido su títere y compañero ejecutor del orden jerárquico? Y no era como si el hecho de que Yubio Nagakue revelara que había sido encarcelado después de ser condenado por cometer múltiples cargos de perversión pública hubiera ayudado en algo. Francamente, el rubio había encontrado risible la triste historia de su antiguo subordinado sobre estar bajo los efectos de las drogas en ese momento, y aún más la vehemente insistencia en que un tercero había agregado dichas drogas a su refresco. Aún así, la forma en que Nagakue había meneado sus dedos, ya no alargados debido a los brazaletes que ambos usaban, cada vez que contaba la historia, o incluso mencionaba a las chicas, le daba escalofríos a Katsuki, aunque nunca lo admitiría. Sí, no había ninguna duda en la mente del rubio explosivo de que su antiguo compañero de escuela adulador no era tan inocente como afirmaba. Habían bastado unas cuantas palabras susurradas con dureza, cuidadosamente fuera de la vista del personal, pero Katsuki había logrado rápidamente convencer a Nagakue de que solicitara un traslado a una habitación diferente. ¿Cómo se suponía que iba a saber que el pervertido exigiría directamente que lo emparejaran con una chica? La forma bastante agresiva en que el moreno lo había hecho tampoco había sido idea suya, pero había hecho que el pervertido se fuera más rápido de lo previsto. El tercero. No te preocupes, muchacho, no tendrás que preocuparte por pasar por lo mismo que la última vez con este, dijo el cuidador de Katsuki, intentando tranquilizar al rubio con tanta gentileza y amabilidad como un hombre de su inmenso tamaño podría hacerlo. Por una vez, las suaves palabras del hombre corpulento hicieron poco para calmar los nervios de su pupilo. Lo cual era mucho decir, ya que el gigante había sido designado como el encargado de Katsuki desde el día en que había llevado a la rubia explosiva a la institución. Curiosamente, eso se había traducido de alguna manera en que él era el único miembro del personal al que su nuevo paciente escuchaba voluntariamente aunque fuera a medias. Incluso me quedaré afuera, aquí mismo, si eso te hace sentir mejor. Esta vez, si los brazaletes se ponen rojos, no recibirás descargas. No como antes. La garantía adicional no ayudó en nada. El último compañero de habitación asignado a Katsuki había sido un violador. Había sido una sorpresa, no solo para el rubio, sino también para todo el personal de la institución. Definitivamente no había sido la razón por la que Shutsukiyama había sido admitido, y no le habrían permitido entrar en absoluto si lo hubieran sabido. Sin embargo, al principio el adolescente un poco mayor no parecía amenazador. De hecho, Tsukiyama se había esforzado por ser educado cuando Katsuki lo conoció, colmando de elogios al rubio por su físico bien formado y su aura de fuerza masculina. Incluso hubo elogios sobre su olor. Pero esa misma noche, no habían sido cumplidos los que el cabrón había querido darle. Katsuki se había despertado de golpe en el instante en que el monstruo había intentado meterse en su pequeña cama, lo que provocó que los instintos de autodefensa del rubio se activaran de inmediato.
Sin darse cuenta del detonante en ese momento, la seguridad había irrumpido en la habitación segundos después, atacándolo con suficientes voltios como para hacer que sus músculos se tensaran. Sus brazaletes se habían puesto rojos cuando había intentado activar su don. Afortunadamente, la cámara de su habitación estaba equipada con visión nocturna y la grabación de vídeo demostró que había estado en peligro real. El incidente se ocultó por completo de sus registros. Tsukiyama fue trasladado de inmediato a una prisión real y, como disculpa por parte del personal, a Katsuki se le dio la opción de ser trasladado a una nueva habitación, con otro nuevo compañero. No hace falta decir que había aceptado la oferta. Cualquier cosa con tal de salir de su antigua habitación y de toda la mierda que parecía perseguirlo allí. Será mejor que este no sea otro degenerado Bokemono, murmuró Katsuki mientras asentía de mala gana. Riéndose de buen humor por el apodo con el que su protegido todavía insistía en referirse a él, el adiestrador Bo activó rápidamente las puertas de doble ancho. «Tienes un nuevo compañero de cuarto», anunció Bo al ocupante que se encontraba dentro mientras se abría la puerta, sin mirar adentro, simplemente gritando desde la esquina. «Al menos trata de no asustar a este, ¿sí?» Katsuki se tomó un momento para respirar profundamente y calmarse. Capaz de usar su don o no, todavía era lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí mismo aquí, sin importar con quién estuviera atrapado. La cara destrozada de ese bastardo violador era prueba suficiente de eso. Habiéndose centrado, el rubio explosivo entró en su nueva habitación. Un segundo después, literalmente saltó de nuevo. «Hay una chica ahí dentro», gritó Katsuki, sin poder ocultar su evidente pánico. «Y está desnuda». «¿Qué demonios, Bokemono?» Piel de porcelana, cabello blanco hasta la barbilla, ojos azules helados y apagados y pechos de tamaño modesto, el rubio explosivo sabía, incluso mientras se asustaba, que la imagen que había mirado sin querer se quedaría grabada en su mente sin importar cuánto intentara deshacerse de ella. Tardíamente, Katsuki se dio cuenta de algo más. Su entrada y salida habían sido completamente ignoradas. Normalmente odiaba que no le dieran la atención que merecía, pero a medida que sus facultades mentales sacudidas comenzaron a calmarse, el hecho de que el habitante de su nueva habitación lo hubiera ignorado por completo sin usar ni una prenda de vestir comenzó a tirar del sexto sentido del rubio. Esto olía como una trampa. Era casi como si el personal esperara que él entrara allí y de inmediato se acostara con alguna bella desconocida. ¿Qué?, preguntó Bo, con incredulidad en el rostro. Al principio, las palabras del rubio no le resultaron familiares. ¿Eso es todo lo que vas a señalar? ¿Eso es todo? La naturaleza peculiar de estas preguntas hizo que Katsuki se atragantara con sus exigencias de respuestas. Confundido ahora, el rubio miró a su manejador con frustración y perplejidad. ¿Ningún grito estúpido sobre compartir habitación con un mutante infrahumano?, preguntó Bo crípticamente, levantando una ceja. ¿Ningún grito sobre arañas repugnantes y horribles? El aspecto plano que Katsuki devolvió fue realmente impresionante. ¿No me escuchaste?, gruñó Katsuki. La chica de mi nueva habitación está desnuda. Y no me voy a acercar a una chica desnuda cuando todos ustedes obviamente esperan que le haga algo. Aunque no daba señales externas de ello, Bo estaba impresionado con su pupila. Pensar que un niño tan problemático y violento podía pensar siquiera un poco en la dignidad de una niña que era una completa desconocida para él. La conmoción que había paralizado su mente finalmente pasó por completo, y Katsuki estaba furioso. Las preguntas que le acababan de hacer volvieron a resonar en su cabeza, y solo sintió que su ira crecía. Puede que despreciara al inútil monstruo verde que lo había enviado a ese infierno con una pasión ardiente, pero había una cualidad que admitía que compartían. Seguro como el infierno que no eran peculiares. Eso no quería decir que el rubio no admitiera abiertamente que odiaba a aquellos más débiles que él, que eran prácticamente la mayoría de las personas, lo haría. Pero eso era todo. Emisor, transformador, mutante. No importaba qué tipo de don fuera un extra, todos eran igualmente piedras en su camino hacia el número 1. Quizás todavía haya alguna esperanza para ti, dijo Bo, sonriendo una vez más con calma. El hombre gigante se dio la vuelta y golpeó con fuerza la pared en la que se había retraído la puerta de doble ancho. Kono. Ponte algo de ropa. Tu nuevo compañero de habitación está aquí y ya ha echado un vistazo. Un claramente femenino se escuchó desde el interior de la habitación, seguido de cerca por el chasquido de varios objetos afilados sobre el metal y el susurro de telas moviéndose. Espera un minuto y luego entra, dijo Bo, sonriendo y ampliando su sonrisa.
Y, por favor, intentad llevaros bien. Esto es rehabilitación, recuerda, para los dos. Cuando transcurrió el minuto y Katsuki entró con cautela en su nueva habitación, Bo cerró la puerta detrás del rubio con un suspiro. Mientras caminaba por el camino familiar de regreso a la sala de trabajo de los cuidadores, el hombre corpulento consideró lo que acababa de suceder. Sin que su pupila lo supiera, esta trampa no era en absoluto una trampa. De hecho, era un plan desesperado para reintroducir a una chica dañada y perdida en una interacción humana positiva. La pobre había pasado por un momento muy difícil recientemente. Su padre superviviente la había abandonado, el representante con el que había estado contratada durante años había terminado públicamente su relación y los pocos amigos con los que había hablado se habían ido en cuanto la habían visto. Para empeorar las cosas, desde entonces casi nadie había intentado siquiera tratarla con decencia humana. Después de un tiempo, cuando no mostró signos de mejoría, el director del instituto decidió que algunos pacientes seleccionados al azar vinieran a hablar con ella. Desafortunadamente, cada intento terminaba con miradas petrificadas o con carreras y gritos. Después de darse por vencidos en la búsqueda de otra paciente femenina que pudiera estar a la altura de las circunstancias, pasaron a buscar a los hombres. Pero los chicos demostraron ser tan cobardes como sus contrapartes, o peor aún, excéntricos. Mientras caminaba por los pasillos del instituto, Bo admitió para sí mismo que ver a su pequeño bombardero considerar a Junko como una chica ante todo fue una grata sorpresa. Después de más de 200 fracasos, el rubio explosivo fue el primero en no gritar como un loco, o mostrar incluso un atisbo de miedo o disgusto, después de encontrarse con una joven que se parecía a una Aranae de leyenda. Patio de la UA, puesta de sol. Justo en las puertas de la prestigiosa Academia de Héroes conocida como UA, se podían ver dos jóvenes figuras socializando en lo que parecía ser pura felicidad. Una de estas personas, al observarlas más de cerca, era una joven alta y de cabello oscuro cuya belleza, aunque todavía estaba floreciendo, superaba con creces la de muchas personas que la doblaban en edad. Su compañera, en contraste, era una pequeña niña de cabello azul cuyas sonrisas inocentes cautivaban incluso a los corazones más fríos. Ambos esperaban en el patio por el mismo motivo, encontrarse con una pareja de cabello verde que regresaba de su cita. Aunque, a decir verdad, solo uno esperaba con ansias el reencuentro. «Momone», gritó Lily, y las palabras salieron amortiguadas mientras su cabeza estaba enterrada en el pecho de su cuidadora. La niña mayor la había abrazado con fuerza hacía varios minutos y luego no la había soltado. ¿Tus oídos están bien ahora? La joven, bastante desarrollada, tomó con calma la solemne pregunta, aunque la punzada que sintió en el estómago al oír la culpa en la voz de su pequeña Lily la golpeó con fuerza. ¿Sí? Respondió Momo de inmediato y sin dudarlo. Al notar la mirada que le dirigía la pequeña en sus brazos, la pelirroja madura decidió que tal vez ser más detallada apaciguaría los temores de su preciosa Lily. Ahora solo noto algo cuando me despierto por las mañanas. Es como escuchar todo lo que pasa bajo el agua hasta que me despierto de verdad. Pero, por lo demás, todo está bien. El ceño fruncido que seguía marcando el lindo rostro de Lily obligó a Momo a detenerse por un segundo. Al ver que sus palabras tranquilizadoras habían surtido poco efecto, no le quedó otra opción. Con un suspiro, la joven madura finalmente cedió y escuchó algunos de los consejos de su terapeuta. Era hora de que abordara una de sus propias cicatrices dejadas por el asalto de la USG. Lily-chan, no tienes por qué sentirte culpable por lo que pasó, dijo Momo, forzando las palabras a salir a pesar del dolor que le traían los recuerdos. La frustración y la decepción hacia sí misma se agitaban en el interior de la pelinegra, cada una de ellas clamando por estrangular su psique. En todo caso, es mi culpa que te hayan obligado a hacer lo que hiciste. Y si no lo hubieras hecho, no habría tenido otra opción que rendirme ante esos villanos, y ceder a la desesperación. A medida que lo que dijo su cuidadora se procesaba lentamente en su mente, los ojos de Lily comenzaron a brillar. Claro, no entendía bien todo lo que Momone estaba diciendo, pero el alivio de que la niña mayor no estuviera enojada con ella por lo que sucedió era visceral. La zombie más pequeña nunca había pensado que sus acciones estaban mal, por así decirlo, pero lamentaba que terminaran lastimando a su nueva hermana mayor. Entonces, ¿Lily está perdonada?, preguntó Lily, solo para estar segura. Sonriendo suavemente, Momo se dejó llevar por sus impulsos una vez más, y apretó el sincero abrazo que aún compartían. Sí, Lily-chan está perdonada. Por un instante, el mundo de Momo fue perfecto. Gran parte del peso que la oprimía desde el ataque de la USG se había aliviado y tenía a Lily-chan en sus brazos.
Estaba completamente contenta. Pero como sucede con todas las cosas, esta felicidad también terminaría. Y demasiado pronto en opinión de Momo. Izumi. El grito de alegría de Lily, acompañado por el rápido esfuerzo del zombie más pequeño para liberarse de los brazos de Momo, definitivamente no fue tan bienvenido por la adolescente madura como podría haber sido de otra manera. ¿Qué? El grito de angustia de Momo nació y murió como un tartamudeo mientras se giraba para presenciar la llegada de Izuku y Tsuyu a través del arco de entrada de Ua, con Tae cargada de juguetes siguiéndolas obedientemente. Es demasiado temprano. Quiero decir, literalmente, llegan 2 horas antes. Desesperada por retener a su Lilithine durante el mayor tiempo posible, la peliazul se lanzó tras el zombie más pequeño, pero sus intentos de atrapar a la belleza no muerta fueron en vano. Debido a su tamaño, la peliazul era demasiado ágil para atraparla, especialmente cuando tenía un objetivo en mente. Al menos, Momo logró evitar caer de bruces al duro suelo de cemento mientras corría tras el niño zombie. Sin embargo, sus brazos agitados causaron un gran impacto. Izumi. Tsumere. Gritó Lily alegremente mientras saltaba hacia su héroe con un abrazo de tacle. ¿Te divertiste? Oh. Finalmente se besaron. ¿Siempre serás así de curioso, no? Preguntó Izuku con una sonrisa irónica, dándole unas palmaditas en la cabeza a la chica zombie que tenía envuelta en su estómago y cintura. El tono gentil y la expresión amable del adolescente de cabello verde le quitaron cualquier mordacidad a sus palabras. Pero para responder a tus preguntas, sí y sí. Pero no vas a obtener ningún detalle. Lily soltó a su héroe con un puchero, maldiciendo internamente la rapidez con la que su hermano mayor había podido descubrir su plan. Sin embargo, al ver lo emocionada que se veía Tsune, la peliazul supuso que su cita había ido muy bien, por lo que no estaba demasiado molesta. Midoriya-kun. Tsu-chan, saludó Momo mientras se acercaba a sus compañeros de clase que habían regresado. Los ojos de la pelirroja madura tardaron menos de un segundo en darse cuenta de lo aturdida que parecía Tsuyu. Tampoco pudo evitar notar el rollo de papel de seda atascado en una de las fosas nasales de la chica anfibia. ¿Pasó algo? La pregunta genuinamente preocupada sobresaltó a Izuku tanto que saltó, aunque rápidamente se calmó cuando la chica rana a su lado comenzó a acurrucarse contra él. Tuvimos que acortar un poco la cita debido a una complicación imprevista, respondió Izuku vacilante. Sabía que no tenía sentido mentir descaradamente, pero dar demasiados detalles sería demasiado vergonzoso. Con suerte, el presidente de su clase se conformaría con solo la información estrictamente necesaria. Uno de los viajes se volvió un poco más intenso de lo que esperábamos. Tsu-chan terminó sangrando un poco por la nariz y no quería que sufriera por eso en un lugar tan público. Momo se preguntó qué habría querido decirle el adolescente de cabello verde con intenso, pero a juzgar por lo feliz que se veía Tsuyu, no podía haber sido tan malo. Quizás la rueda de la fortuna había subido más alto de lo que el adolescente anfibio hubiera deseado. ¿Todo estuvo bien por tu parte?, preguntó Izuku, sacando fácilmente a Momo de sus cavilaciones, como era su intención. ¿Lily te causó algún problema? Indignada, la chica zombie en cuestión infló sus mejillas y se dio la vuelta enfadada. Izumi, Lily no causa problemas. Gritó Lily. Cuando los adolescentes reunidos se giraron para mirarla, la zombie más pequeña ya había reemplazado su puchero por una sonrisa brillante y una pose tierna. Lily trae felicidad. Ella era un ángel, afirmó Momo, acariciando la cabeza de su preciosa Lily-chan. Izuku asintió, contento de que su pedido no hubiera molestado a uno de los pocos compañeros de clase que tenía y que no tenía reservas sobre él. También estaba contento de que ese mismo compañero de clase fuera alguien con quien Lily también parecía disfrutar pasar el tiempo. Me alegra oír eso, respondió Izuku con una sonrisa, aunque a Momo esa mirada le provocó un profundo temor en el estómago. ¿Sabía lo que se avecinaba? Bueno, es hora de que nos vayamos a casa. Todavía tengo que acompañar a Tsu-chan a su casa. Momo hizo todo lo posible para que la desesperación que sintió ante el anuncio de su vice no se reflejara en su rostro. Por suerte para ella, la adolescente de cabello verde ya se había dado la vuelta para comprobar si la nariz de Tsuyu había dejado de sangrar. Gracias por cuidar de Lily, Momo-mere, exclamó Lily mientras se giraba hacia su hermana mayor. La chica zombie hizo una reverencia absolutamente adorable. Por favor, vuelve a jugar con Lily alguna vez. Ya.
El grito, poco característico de ella y nada propio de una dama, sobresaltó a la pareja de temática verde, lo que obligó a la afligida heredera a calmarse y a dar más detalles, ya que toda la atención se centró rápidamente en ella. Es solo que, es antes de lo que esperaba. Todavía faltan 2 horas para que llegue mi transporte y me lleve a casa. Preferiría no pasar tanto tiempo sola, ¿sabes? Una Momo inquieta era todo un espectáculo para la vista, algo que Izuku ignoró por completo cuando se dio cuenta rápidamente de que la joven madura tenía razón. Dejarla esperando sola sería inaceptablemente grosero, sin mencionar que no era cruel, y escoltar a la pelinegra a casa también estaba fuera de cuestión con Tsuyu en su estado actual. Sin embargo, antes de que el adolescente de pelo verde tuviera la oportunidad de responder, el suelo debajo de ellos comenzó a vibrar. A diferencia de la ferocidad aguda de un terremoto, el estruendo era casi más parecido al que uno pensaría que causarían los rinocerontes en estampida. El temblor rápidamente atrajo toda la atención de todos los presentes. Masao. Todo sucedió tan rápido que Momo no tuvo la oportunidad de seguir lo que estaba sucediendo. Pero para Izuku, bien podría haber sucedido en cámara lenta. En un momento no había nada, y al siguiente, una enorme forma de músculo abultado se dirigía hacia ellos como un meteoro. La barrera Wano respondía en absoluto. Unos ojos enloquecidos, el izquierdo con cicatrices, miraban fijamente desde la montaña que los atacaba, tan concentrados en un objetivo desconocido, que era como si nada más existiera. Izuku supo en una fracción de segundo que le faltaban los reflejos para hacer algo más que prepararse mientras empujaba a Tsuyu detrás de él. Por suerte, no tenía por qué preocuparse. Reaccionando más rápido de lo que nadie hubiera creído que su condición le hubiera permitido, Tai agarró a su amo y a su amada por los cuellos y los arrastró hacia atrás, sacándolos a ambos del camino del humano del tamaño de una montaña que se dirigía hacia ellos. Lily reaccionó de manera similar, empujando bruscamente a Momo fuera de peligro en un abrir y cerrar de ojos. Y luego, la zombie más pequeña no hizo nada más para ponerse a salvo. El tiempo se ralentizó mientras el gigante daba un último pisotón que sacudió la tierra, deteniéndose por completo a centímetros del pequeño cuerpo de Lily. Tsuyu, ¿vale? Las palabras eran lentas y pesadas, y eran tranquilas. Susurros secos que no lograron transmitirse ni siquiera en el silencio sepulcral causado por el enorme recién llegado. Demasiado ocupado revisando a Tsuyu en busca de heridas de cualquier tipo, Izuku pasó por alto por completo la preocupación murmurada en voz baja. La propia rana estaba haciendo todo lo posible por calmar su pobre corazón. La cita, aunque corta, había sido demasiado intensa para ella, por muy poco preparada que estuviera. La excitación había provocado un aumento repentino de su presión arterial, lo que le había provocado una hemorragia nasal profusa, una vergüenza que no había sufrido desde que era un renacuajo. Y justo ahora, un gigante casi la había aplastado. Yo creo que sobreviviré, dijo Tsuyu, colocando suavemente sus manos sobre las de su preocupado novio. Entonces se dio cuenta. Tae-chan acaba de hablar. Sin esperar que esa fuera la primera pregunta que su hermosa chica rana le hiciera después de casi ser atropellada, Izuku parpadeó completamente desconcertado. Inseguro, el adolescente de cabello verde miró a su novia y luego a su primera compañera. Argrago. El gemido que Tae pronunció hacia el dúo verde fue acompañado por una mirada interrogativa de unos ojos rojos vacíos, lo que hizo que Tsuyu suspirara. Por supuesto, murmuró la chica rana para sí misma, dándose cuenta de que la distracción había permitido que su corazón volviera a la normalidad. ¿En qué estaba pensando? Kero. No la toques. La demanda increíblemente fuerte y enojada hizo que Izuku y Tsuyu giraran rápidamente la cabeza para encontrar la fuente, que no era otra que una enfurecida Momo Yaoyorozu. En una parodia inquietante del villano de una caricatura de peligro extraño, el hombre del tamaño de una montaña había extendido una mano hacia Lily. Momo, preguntándose cómo había terminado en el suelo cuando estaba de pie junto a su pequeño ángel, tenía un asiento en primera fila para ver la escena. Al instante, su cerebro la llevó de vuelta al asalto del Ausg. Su cuerpo reaccionó por instinto, con extremo prejuicio, para evitar que se repitieran los fracasos que todavía la perseguían. En un abrir y cerrar de ojos, superando las limitaciones que siempre había creído que tenía su don, la pelinegra había creado un bastón de titanio reforzado. La creación instantánea destruyó por completo la manga del brazo derecho de su uniforme, pero por la mirada feroz en sus ojos, estaba claro que a Momo no le importaba. La presidenta de la clase 1, Adela no perdió tiempo y blandió su arma recién formada con todas sus fuerzas.
Con una precisión sorprendente, Momo golpeó con su bastón el costado de la cabeza de su objetivo, con una fuerza lo suficientemente grande como para doblar la estructura de metal al impactar al hombre que rivalizaba con el gnomo de la Usge en tamaño y musculatura. La cabeza del asaltante desconocido giró ligeramente como resultado del golpe. Pero no cayó. «Papi, ¿estás bien?». La absoluta falta de preocupación con la que Lily pronunció esas palabras sacó de inmediato a los 3 observadores humanos de su estado de shock al ver a alguien resistir sin esfuerzo el ataque de Momo. La casi indiferencia era increíblemente fuera de lugar en la pequeña niña zombie. «¿Papito?», preguntó Momo, sinceramente confundida. A pesar de que su cerebro era normalmente alabado por su inteligencia superior a la media, conciliar el término infantil con el hombre montañoso que tenía delante parecía estar más allá incluso de sus capacidades. El bastón doblado, junto con un pequeño golpe en la cabeza del hombre, no favorecieron el cortocircuito mental de la pelinegra. El hombre gigante pareció recuperarse lentamente, sacudió la cabeza lentamente y levantó una mano enorme para frotarse la nueva herida. El extraño se sacudió y se enderezó, lo que hizo que su tamaño, ya de por sí intimidante, creciera aún más. «¿Eh?». «Ah, sí», respondió el hombre de la montaña, con voz profunda pero inesperadamente suave. «Aunque duele un poco más de lo habitual». Tardíamente, Momo se dio cuenta de que su Lily no solo conocía a ese hombre imponente, sino que también era su padre y ella acababa de atacarlo brutalmente. Otro error causado por su falta de reflexión. «Lo siento», gritó Momo con una expresión bastante tierna, soltando su arma doblada lo más rápido que pudo. Los buenos modales que sus padres le habían inculcado finalmente surtieron efecto y la pelinegra le hizo una rápida y profunda reverencia al recién encontrado padre de su Lily. Todavía desconcertado por el repentino desarrollo, Izuku dio un paso más hacia el aparente padre de una de las víctimas de su don, asegurándose de mantenerse entre Tsuyu y el hombre. Siguiendo sus movimientos a la perfección, Tae continuó protegiendo a su maestro con celo, con un brillo en sus ojos rojos opacos. «Entonces, ¿este es tu padre, Lily-chan?», preguntó Izuku, dando otro paso hacia adelante. «¿No vas a presentarnos?». Apenas había salido de los labios de la adolescente de cabello verde la pregunta juguetona cuando Lily se puso en movimiento. La zombie más pequeña esbozó una sonrisa radiante mientras saltaba entre los dos bandos. Sin embargo, para su hermano mayor, la alegre melodía que tarareaba la peliazul no logró disimular su tensión. «Papá, él es Izumi», dijo Lily, comenzando las presentaciones. «Él es quien trajo a Lily de regreso. Él es el salvador y héroe de Lily». Izuku intentó no sonrojarse ante los elogios que le dedicaban, pero estuvo a punto de lograrlo. Si bien recientemente se había comprometido a recordar que había personas que no lo veían como un monstruo, el adolescente de cabello verde todavía se encontraba a veces en apuros ante la adoración sincera. «Izumi, este es el papá de Lily», continuó Lily, sin apenas tomarse un momento para respirar, algo que ya no necesitaba. A veces es un poco despistado, y puede olvidar cosas importantes con mucha facilidad, pero no es una mala persona. Cuanto más avanzaba en la presentación de su padre, más fácil era darse cuenta de que Lily estaba forzando su alegría. Tsuyu, siempre hija de su madre y siempre atenta a lo que no decían quienes la rodeaban, notó que la sensación de peligro en el aire apenas se había disipado. «Muy bien, Masao, pero es hora de decir adiós», dijo el padre de Lily con neutralidad. El hombre hizo caso omiso de todo y de todos, menos de su hija, como si la pequeña peliazul fuera la única presente. «Nos vamos a casa. Ahora». La declaración casi hizo tambalear a Izuku, pero logró controlarse antes de que la sorpresa lo hiciera tropezar hacia atrás. El adolescente de cabello verde normalmente nunca estaría en contra de una reunión familiar, especialmente una como esta, pero la realidad era una amante dura. Por mucho que quisiera que Lily tuviera su final feliz tan pronto después de resucitar, el hecho era que había escuchado que la pequeña dulzura se había vuelto salvaje cuando él no había estado cerca. El concepto en sí lo hizo reflexionar. Este extraño hombre no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Necesitaba que le advirtieran. Que le advirtieran sobre, bueno, prácticamente todo. «Señor, antes de que hablemos de irnos, hay algo que necesita decir». «No, eso no va a pasar». El hecho de que Lily interrumpiera a Izuku no fue lo que hizo que los 4 humanos presentes se sobresaltaran de sorpresa. No, lo que provocó una reacción tan dura fue el tono serio, para nada prepuber, con el que habló la zombie más pequeña. Difícilmente sonaba como la peliazul en absoluto. ¿Qué?, gritaron Izuku y el padre de Lily, uno sorprendido y el otro confuso y frustrado.
Incluso Tsuyu y Momo se quedaron atónitos, incapaces de encontrar palabras para describir el inesperado acontecimiento. Lily se niega a regresar a esa casa, explicó la chica zombie, volviendo a su personaje. Las personas que mataron a Lily podrían seguir allí hasta que sean llevados ante la justicia. La peliazul se detuvo, el temblor de sus hombros le indicó a Izuku que estaba reviviendo la pesadilla de su muerte una vez más. Sin pensarlo, el nigromante en ciernes se acercó y colocó una mano firme sobre el hombro del segundo prisionero de su don. El gesto pareció funcionar, ya que el cuerpo tembloroso de Lily se estabilizó gradualmente. Mientras tanto, la expresión neutral que había mantenido el montañoso padre de Lily dio paso a la agitación. ¿Asesinado?, preguntó el hombre, abriendo los ojos que hasta entonces habían estado cerrados. Los pequeños ojos brillantes estaban borrosos y desenfocados. Masao, ¿qué? Tú no estás. Lily solo dio un pequeño y triste suspiro en respuesta. Al darse la vuelta, Izuku se encontró con la mirada roja y conmovedora de la chica zombie que suplicaba su ayuda. Y como cualquier buen hermano mayor, héroe en formación o no, el adolescente de cabello verde se decidió a ayudar. No es que hubiera necesitado ningún incentivo adicional. Señor, este no es el mejor lugar para hablar de esto, empezó Izuku, olvidándose por completo de su mano, que todavía estaba sobre el hombro de Lily. Un hecho que el padre de la chica zombie, por desgracia, no olvidó. Estoy seguro de que el director Nezu. ¡No! La repentina y estruendosa negativa dejó a Izuku paralizado como un ciervo ante los faros de un coche. Nadie me quitará a mi bebé. Enfurecido, el hombre del tamaño de una montaña volvió a intentar atrapar a Lily. Parecía haber esperado la acción, el zombi más pequeño esquivó fácilmente el agarre y rápidamente se escondió detrás del escudo protector que era su hermano mayor. Sobresaltada por el cambio repentino del padre de su Lily, Momo se apresuró a recuperar su arma doblada. Tsuyu se tensó, se inclinó hacia adelante y envolvió a Lily en sus brazos como había hecho con sus hermanos menores muchas veces antes. Tae gruñó, maniobrando para interponerse entre la amenaza a su amo y la adolescente de cabello verde. Las miradas aprensivas que los adolescentes le dirigían al hombre corpulento no se registraron. De hecho, ellos no se registraron. Sin embargo, lo que sí hizo reflexionar a la imponente figura fue la mirada de triste decepción que le dirigió el más pequeño del grupo. ¿Qué? El hombre se quedó quieto, sus ojos parpadeando de sorpresa y confusión. ¿M. Masao? Lily-chan, tal vez. Izuku no sabía qué decir, qué podía sugerir para que todo fuera mejor. Todo se estaba desmoronando, demasiado rápido para que él pudiera seguirlo. Y era culpa suya. Izumi, él es, bueno protegiéndome, dijo Lily de mala gana, sin querer empeorar las cosas, pero sin poder encontrar una mejor opción. Mejor que papi. Lily no quiere volver a pasar por lo que pasó. ¿Puede papi prometer eso? Aunque su madrastra había sido detenida recientemente, algo que Lily e Izuku habían sabido gracias al detective Tsukauchi, todavía faltaba un poco de tiempo para que la llevaran a la corte. Y los hombres que la habían usado y abusado de ella estaban demostrando ser un problema. Gracias a su dinero y a los abogados que habían pagado por él, habían logrado eludir el arresto hasta el momento. Si volvía a casa con su padre, Lily sabía que sería un blanco fácil para ellos. Suerone, su hermano mayor Izuku, tenía el beneficio de salir con la hija de una mujer que, gracias a internet, Lily había aprendido que podía destruir fácilmente más que las vidas de quienes la habían matado si se enojaban. Y mientras permaneciera con su salvador, estaría bajo la atenta mirada tanto del director de la Academia de Héroes más prestigiosa de Japón como de la CRA. Sí, había notado a los vigilantes, pero para Lily era bastante obvio que los agentes tenían un miedo mortal de su hermana mayor Tachan, y de su hermana mayor Momo. Los pensamientos de Lily fueron interrumpidos cuando su papi finalmente reconoció la existencia de los otros presentes, más preocupantemente el otro hombre, y señaló con un dedo grande al adolescente de cabello verde. Tú. Sus ojos desenfocados y brillantes brillaron con un odio tan intenso que su objetivo ni siquiera pudo dar un paso atrás. ¿Qué le hiciste a mi bebé, monstruo? La montaña viviente intentó agarrar a Izuku por el frente de su camisa. Eso fue un error. ¡Ah! El gruñido de Tai casi salió de su boca mientras saltaba hacia el hombre que atacaba a su amo. La chica zombie lanzó un puñetazo y le dio a su objetivo de lleno en el plexo solar. ¡Uf! El padre de Lily se desplomó como una roca, doblándose de dolor. No estaba acostumbrado a lidiar con heridas reales. Pero para Izuku, el daño ya estaba hecho. Había sucedido, una de sus pesadillas más temidas se había hecho realidad.
El padre de una de las víctimas de su don lo había confrontado y había invocado su naturaleza monstruosa. Si había pensado que sus imaginaciones habían sido dolorosas, la realidad de todo eso era desgarradora. No podía moverse, no podía respirar. El mundo se estaba cerrando sobre él, se sentía entumecido. Izuku. Tsuyu soltó a Lily y abrazó a su afligido novio con la mayor fuerza que pudo. Con el apoyo de años de consolar a hermanos menores angustiados, la chica rana puso todo lo que pudo en proyectar todo el amor que sentía por el maravilloso adolescente de cabello verde que tenía en brazos. Tú no eres un monstruo. Kero. Izuku no habría podido responder ni aunque lo hubiera intentado. Tenía la garganta apretada por contener los sollozos y las lágrimas le nublaban la visión. Aún así, el devastado héroe en formación logró abrazar a Tsuyu, bebiendo profundamente del amor que sentía que irradiaba su novia para evitar desmoronarse. Fue a ese lugar donde llegó Nezu, pues la preocupación y la angustia lo habían hecho abandonar el movimiento bípedo a favor de usar sus 4 extremidades para correr lo más rápido posible. El director esperaba que pudiera llegar a tiempo, pero no podía ignorar el desafortunado hecho de que sus esfuerzos habían sido en vano. Tenía miedo de que esto pasara. La voz aguda y dolorida de Nezu llamó la atención de todos los presentes, incluso del padre de Lily. Midoriya-kun, Takeo, creo que lo mejor es que vayamos a mi oficina para que podamos solucionar esto. Yaoyoru-san, me temo que es hora de que te vayas a casa. Esto es un asunto privado. Lo entiendo, señor, asintió Momo, sabiendo que no debía ni siquiera intentar colarse en una situación así si el director estaba involucrado. Sin embargo, algo todavía la molestaba mientras se preparaba para irse. Pero, ¿quién es Masao? 2 días después, la cafetería de la UA. Los estudiantes de la clase 1A, bueno, la mayoría de ellos, habían decidido reunirse después de sus sesiones de terapia programadas del día para una misión muy importante. Aunque estaban sentados dispersos por la cavernosa sala en ese momento, iban a comenzar, y con suerte terminar, la tarea que Aizawa Sensei les había dado de una sola vez para que tuvieran toda la semana siguiente libre. Y viendo que todavía era solo jueves, muchos estaban seguros de que lograrían su objetivo. Izuku y Tsuyu, aunque ya habían cumplido con la tarea, habían acordado amablemente presentarse para brindar apoyo moral. Lily lo siente mucho, susurró Lily una vez más a su hermano mayor, sus abatidos ojos rubí se convirtieron en armas de destrucción masiva bastante poco éticas. Izuku, todavía incapaz de mirar al zombie más pequeño desde el incidente con su padre, logró darle al niño no muerto algunas palmaditas en la cabeza. ¿Está bien? La angustiada respuesta le valió un gemido a Lily. Le desgarraba el corazón no poder hacer sonreír más a su hermano mayor. Peor aún, ni siquiera la miraba. Su papi lo había arruinado todo. Para Izuku, el día en que conoció a Takeo fue un duro recordatorio de cómo el público en general vería su don, cómo se percibirían sus habilidades malvadas, nigrománticas. Nezu tardó horas en obligar al hombre de gran tamaño a comprender que su preciosa hija había muerto, que ahora era un no muerto, el testigo principal de su propio asesinato, y que ya no tenía ningún derecho a su custodia hasta que los casos judiciales que giraban en torno al crimen hubieran terminado. E incluso entonces, si Izuku decidiera renunciar a la custodia de Lily, la clase la quedaría inmediatamente. Ser el resultado de un don anómalo y peligroso le dio a la agencia sospechosa causa legal más que suficiente para invalidar los derechos parentales post-mortem. No hiciste nada malo, Izuku, añadió rápidamente Tsuyu, sabiendo que su novio todavía estaba demasiado cerca de derrumbarse. G-san no debería haber dicho lo que dijo. Incluso el director Nezu estuvo de acuerdo en que no estaba en su sano juicio en ese momento. Kero. Después de que finalmente Takeo se calmara de su desconsolado y furioso dolor, le había llevado otra hora más aceptar la realidad de lo que había sucedido. La mujer con la que se había casado había sido un monstruo que había vendido a su precioso bebé a los animales en cuanto tuvo la oportunidad. La tragedia de la muerte de Lily fue un resultado directo de sus acciones y su falta de atención. Él era, en parte, el culpable de lo que había sucedido. Sin embargo, Takeo-ge nunca se había disculpado, incluso después de sus lamentos y su dolor. El hombre insistió en que necesitaba a Lily, que encontraría una manera de recuperarla, incluso si eso significaba encontrar una manera de resucitarla de verdad. Izuku lo habría alentado, pero la reacción de Lily había sido más rápida. El zombi más pequeño le había recordado malhumorado a su padre que el hecho de que se absorbiera en su investigación fue lo que la había llevado a la muerte en primer lugar, y que era más probable que se olvidara de ella nuevamente antes de tener éxito.
Izuku y Tsuyu se sorprendieron enormemente al descubrir que Takeo era un científico consumado. La mirada de resentimiento acalorado en los ojos del hombre mientras abandonaba a regañadientes la oficina de Nezu había herido gravemente a Izuku, hasta el punto de que Tsuyu se dio cuenta de que tendría que trabajar más duro para asegurarse de que el frágil estado mental de su novio no se deteriorara más, o se hiciera añicos por completo. No hace falta decir que la madre de Izuku, su suegra autoproclamada e incluso su terapeuta habían dejado muy claro que todos ellos no querían nada más que estrangular al hombre. Lo sé, respondió Izuku débilmente, abrazando a Tsuyu en una clara señal de que necesitaba apoyo. El adolescente de cabello verde no podía encontrar las palabras para describir cuánto necesitaba a la chica rana en ese momento. Ella lo mantenía en marcha con su amor constante e infinito. Era una fuente de fuerza para él, que lo alejaba del abismo. Es que, me duele. Pero Izuku no era el único que sufría. Toru Hagakure se quedó a un lado, observando cómo sus compañeros de clase seguían con sus vidas, luchando por superar la dureza de una realidad que los había golpeado cuando no estaban preparados para enfrentarla. Por supuesto, en ese momento estaba completamente desnuda y en silencio. No podía, lidiar con sus compañeros de clase en ese momento, especialmente con las otras chicas. Mina se veía muy alegre, pinchando y riendo con Kirishima mientras los dos garabateaban ideas para sus papeles. La chica de color rosa había sido lo suficientemente fuerte como para superar su trauma, dejarlo en el pasado y seguir adelante como una verdadera heroína debería hacerlo. Tsuyu tenía que preocuparse por Izuku, pero la chica rana parecía que también había superado sus problemas. Hiro todavía parecía completamente impasible por la terrible experiencia por la que todos habían pasado, con el rostro tan impasible como siempre. Y Momo, era Momo. Toru se sentía como un completo fracaso. Incluso Ochako, que había estado deprimida los últimos días, se había tomado las cosas mejor que ella. Al menos la morena pudo mostrar su cara a sus amigos. Y eso, como había descubierto, era la raíz de sus problemas. Después de un primer día desastroso, en el que se había dedicado a desahogarse de todo lo que había estado reprimiendo, la siguiente reunión de Thor con su terapeuta había logrado revelarle a la niña invisible que no tenía idea de cómo ser ella misma. Desde que su don apareció cuando tenía 4 años, la niña invisible había vivido ocultando su verdadero yo a favor de cumplir con las expectativas de quienes la rodeaban. El hecho de que la gente no pudiera ver sus expresiones faciales había hecho que todo esto fuera más fácil. Podía decir lo que quisiera sobre cómo se sentía y nadie podía llamarla la atención. En su primer día de clases, había decidido imitar la personalidad de Mina porque le había encantado lo despreocupada y fuerte que parecía la chica rosa. Las imitaciones tuvieron el efecto secundario no deseado de hacer que la usuaria de ácido se conectara instantáneamente con ella, algo por lo que Toru había estado más que agradecida después de años de ser fácilmente olvidada por las chicas de su escuela primaria y secundaria. Y entonces ocurrió el asalto a la USG, y la adolescente invisible vio destrozada su idealidad. Mina era humana, impulsiva y defectuosa. Kirishima no era tan inquebrantable como ella había imaginado. Ni siquiera Ojiro había resultado ser el luchador sensato que ella había pensado que sería. Toru sabía que ella era menos que cualquiera de ellos, pero si su propia comprensión de quiénes eran sus compañeros de clase había sido tan errónea, entonces ¿cómo podría emularlos? ¿Cómo podría igualarlos y estar a su altura? Y ella quería desesperadamente quedarse con los demás del 1A. Eran sus amigos, y ya no podía imaginarse vivir en un mundo sin ellos. Sin embargo, la comprensión de que se había equivocado tanto en sus imitaciones palideció ante el horror que Toru había experimentado cuando su mente se dio cuenta de lo que había hecho en el calor del momento en el USG. Su cuerpo había reaccionado y ella había tenido que aceptar sus acciones después de que las hubiera hecho. Sí, había rescatado a sus amigos, pero ¿era realmente lo suficientemente salvaje como para hacer lo que había hecho? ¿Qué parte de Toru Hagakure había estado trabajando cuando había quebrado los brazos de ese villano como si fueran ramitas? ¿Quién era realmente Toru Hagakure? Fue esta preocupación, esta pregunta sin respuesta, lo que hizo que la adolescente invisible decidiera con firmeza evitar mezclarse con el resto de su clase. Ya no se sentía parte de ella. Toru no sabía si tuviera la oportunidad, actuaría heroicamente y se uniría a los demás, cobardemente, y huiría aterrorizada, o si se volvería salvaje y revelaría esa parte aterradoramente agresiva de sí misma nuevamente. Señorita Hagakure,
La voz tranquila y mesurada de Mezo Shouji, uno de los gentiles gigantes de 1A, sacó a Toru de su espiral de introspección hasta el punto de que no pudo siquiera gritar de sorpresa al ser descubierta. ¿Te sientes bien? Pasó un momento de silencio y Toru se miró para asegurarse de que no llevaba nada puesto. De hecho, todavía estaba desnuda. Fue entonces cuando vio que la voz de Shouji provenía de un tentáculo extendido, uno que la señalaba discretamente. La extensión del don de la gran adolescente había desarrollado una oreja y una boca, así como dos agujeros extraños sobre el orificio dentado. ¿De verdad puedes verme?, preguntó Toru, con la respiración entrecortada. Lentamente, la chica invisible extendió tímidamente las manos para cubrirse los pechos y las ingles, sintiéndose expuesta por primera vez en toda su vida. Puedo, pero no de la forma en que probablemente estés pensando, respondió Mezo, mientras el tentáculo se retorcía ligeramente en el extremo en una extraña parodia de una cabeza inclinada hacia un lado. Estaba probando una de las teorías que Midoriya-kun había postulado sobre mi don. Cuando realmente funcionó, me di cuenta de tu presencia. El hecho de que no te hayas revelado hasta ahora me llevó a creer que algo te preocupaba, aunque me disculpo si me equivoco. Toru parpadeó, completamente sorprendido. Aunque quizás no debería haberlo hecho, esto comenzaba a convertirse en algo común después de todo. De vez en cuando, Midoriya se acercaba a un miembro del 1A y entablaba una conversación amistosa, generalmente orientada hacia el don del miembro. Un día o dos después, la adolescente de cabello verde presentaba algunas páginas de teorías, ideas e incluso planes sobre el don para que el estudiante en cuestión los usara. Toru tuvo que admitir que, en realidad, todavía estaba esperando que Midoriya viniera a hablar con ella, pero con el ataque a Luzge entendió por qué aún no lo había hecho. ¿Sé cómo?, preguntó Toru con voz débil y temblorosa. Su reacción podía considerarse justificada. Toda su vida había creído que nunca volverían a verla y, en cuestión de días, un compañero de clase había ideado una forma para que otro compañero de clase, de alguna manera, la percibiera. El tono que su normalmente sociable compañero de clase acababa de usar hizo que el normalmente estoico gigante frunciera el ceño con perplejidad. No es que nadie sentado a su alrededor hubiera podido notarlo con su máscara puesta. Según Midoriya-kun, algunas serpientes tienen un órgano que les permite una forma de visión térmica. La respuesta de Mezo solo dejó a la chica invisible aún más confundida. Resulta que los Bucklearms también pueden replicar los órganos de los animales, siempre y cuando tenga un conocimiento profundo de lo que estoy tratando de formar. Afortunadamente, Midoriya-kun fue lo suficientemente amable como para incluir pistas para que las siguiera si decidía investigar por mi cuenta. Ya veo. Toru se quedó sin palabras. Por primera vez desde que tenía 4 años, alguien podía verla. Al mirar al gigante de cabello plateado que estaba sentado frente a Tokoyami, sintió que el corazón le daba un vuelco al darse cuenta de que Shouji la estaba mirando directamente, los dos mirándose a los ojos. Agakure-san, ¿quieres hablar? La preocupación de Mezo se transmitió claramente desde la boca del tentáculo. El adolescente, que a menudo era silencioso, era muy consciente de que su compañera de clase invisible había estado evitando a todos estos últimos días, un cambio con respecto a la personalidad normalmente extrovertida de la chica, demasiado extremo para que él simplemente lo ignorara. Estaré más que feliz de escucharte si necesitas que alguien te escuche. O 3. El tentáculo que tenía frente a ella desarrolló 2 orejas más en respuesta, y Toru no pudo evitar la risita que se le escapó. Mientras luchaba por contener la risa, la adolescente invisible sintió una ligereza en el pecho que nunca había notado hasta ahora, nunca antes había sentido. Las palabras de su compañera de clase de cabello plateado la impactaron profundamente, y solo le tomó una mirada a Mina y Kirishima para admitir que tal vez confiar en alguien además de su terapeuta sería bueno para ella. Enderezándose, Toru asintió con firmeza al gigante gentil de múltiples brazos del 1A. En su pequeño mundo, Mina Asido y Eijiro Kirishima seguían intercambiando bromas alegres, golpes en las costillas y, lo más importante, risas. Los dos viejos amigos estaban contentos de que sus compañeros de clase hubieran aceptado esta pequeña reunión. Terminar sus trabajos ahora significaba que tendrían una semana entera para pasar el rato y entrenar. Definitivamente habría entrenamiento, por supuesto. Oye, Kiri, no mires, pero creo que Shouji está hablando con Toru, susurró Mina, inclinándose ligeramente para entregarle el mensaje directamente al oído de su amiga pelirroja. Espero que se esté ofreciendo a ayudarla. Estoy preocupada por ella.
El chico que estaba en el lado receptor del susurro de Mina se tensó, luchando contra la reacción instintiva de mirar inmediatamente hacia donde le acababan de decir que no mirara, así como contra el hormigueo que le subió de la oreja al pecho ante la acción de su amigo. Sin apartar la mirada del bloc de notas que había estado usando para jugar a Dodge War contra Mina, Kirishima arrojó sus propios 2 yenes. Shouji es bastante varonil, dijo el pelirrojo en voz baja, siguiendo el ejemplo de Mina para mantener el asunto en secreto. Apuesto a que puede hacer que ella se abra. No te preocupes. La usuaria de ácido sonrió ante la respuesta y volvió a concentrarse en el juego en cuestión. Con unos pocos garabatos, evitó que el Spinosaurus de Kirishima aplastara a su erizo dibujando un portal que hizo que el pie del dinosaurio se pisoteara la cabeza. Inmediatamente, la adolescente de tez rosada deseó no haberlo hecho, ya que la visión de un portal, incluso dibujado, hizo que los recuerdos del ataque de la USG inundaran su mente. La sonrisa desapareció de su rostro y Mina suspiró. Kirishima, que ya se había acostumbrado a la forma en que Mina podía pasar repentinamente de un estado de ánimo a otro, algo que solo había estado sucediendo desde que sobrevivieron al asalto a su clase, rápidamente metió la mano debajo de la mesa y agarró la mano rosada que había caído allí ante el abrupto abatimiento de su amigo. Había muchas cosas que se había prometido a sí mismo después de que salieron ese día, pero el juramento que el pelirrojo tomó más en serio que cualquier otro fue aquel en el que le proclamó a Mina que la ayudaría a superar su trauma de la USG, sin importar cuánto tiempo o qué forma tomara. ¿Sabes? Todavía me culpo, dijo Mina con voz hueca, abandonando la guerra de los garabatos a favor de mirar fijamente la mesa. Si no hubiera sido tan impulsiva, tal vez Toru y yo no nos hubiéramos quedado en la zona de las ruinas. Ustedes podrían haberse cuidado solos sin problema, pero yo debería haberme concentrado más en ponernos a salvo. Mina, espera. Si no recuerdo mal, estabas intentando sacaros de allí a los dos, interrumpió Kirishima, apretando suavemente la mano de la chica de tez rosada. ¿No entraste por el techo porque era más rápido que las escaleras? Una pequeña sonrisa se dibujó en un lado de los labios de Mina al recordarlo y comprender lo que su amiga estaba tratando de hacer. Como le había dicho su terapeuta, racionalmente su mente sabía que lo que había hecho había sido la decisión correcta, pero al mismo tiempo su subconsciente tenía problemas para conciliar eso con lo que había terminado sucediendo cerca del final. Buscaba un objetivo al que culpar, alguien que cargara con la carga de lo que casi les había sucedido a ella y a Toru, y en ausencia de un chivo expiatorio lógico, se volvió contra sí mismo. El resultado fue una línea de pensamiento cíclica y viciosa que ignoró sus buenas intenciones en ese momento y solo se centró en las consecuencias negativas. Mina estaba una vez más agradecida de tener una amiga como Kiri que la ayudara a salir de sus problemas. Honestamente, no sabía si hubiera sido lo suficientemente fuerte para manejarlos por su cuenta al principio. Si alguien tiene la culpa de lo que pasó, soy yo, continuó Kirishima, con la voz entrecortada, lo que hizo que Mina perdiera por completo el control. Si no hubiera cabreado a ese tal Kurohiri al ir tras él, tal vez no hubiera enviado a todos a un lado con su Kir. ¡Ay! Mina, con el ceño fruncido, no estaba dispuesta a permitir que su amigo pelirrojo siquiera pensara en la idea de que él tenía la culpa. El dedo afilado que le había clavado en las costillas había sido suficiente para derribarlo esta vez, pero durante los últimos días había tenido que llegar al extremo de golpearlo en la nuca, iniciar una repentina confianza en él e incluso saltar sobre su espalda para que dejara de culparse a sí mismo. En cierto modo, fue divertido. Ambos evitaron que el otro se hundiera en la desesperación, aunque al instante siguiente se culparon a sí mismos. Y si recuerdo correctamente, resopló Mina, apretando la mano de Kiri mientras lo miraba fijamente, solo saltaste después de Ojiro. No tienes la culpa de sus acciones. Así que no pienses que tienes que culparte por nada más tampoco, amigo. Después de un momento, Kirishima le dedicó a la chica rosa que miraba fijamente su alma una sonrisa de dientes de tiburón. ¿Qué haría él sin Mina Ashido? Rompiendo su pugna de voluntades, los dos amigos íntimos volvieron a concentrarse en los papeles que tenían frente a ellos, contentos de volver al trabajo que en realidad deberían haber estado haciendo. Si alguien a su alrededor se hubiera molestado en mirarlos, el observador habría notado que debajo de la mesa, ambos habían olvidado separar sus manos. Manos que ahora tenían los dedos firmemente entrelazados. Allá en un rincón de la cafetería, una tal Momo Yaoyorozu sufría sus propios problemas. Ja. Y su amiga Kyouka Hiro no hacía nada para calmarlos.
De hecho, la chica punk rock hacía lo contrario, se reía a carcajadas mientras golpeaba la mesa como si no hubiera un mañana. Por muy poco habitual que fuera esto en la adolescente musical, tenía sus razones. Justo esa mañana, Momo se enteró de que su Lily, la adorable niña que había robado los corazones de muchos en uno, había nacido como Masao Ge, un adorable y lindo niño. Por supuesto, eso no había afectado a la joven madura en lo más mínimo. En su mente, el hecho de que Lily eligiera vivir como una niña significaba que nada había cambiado realmente. Pero luego le dijo a su amiga y músico residente de 1A. Hiro-kun, se lamentó Momo, molesta porque uno de sus amigos la ridiculizaba abiertamente, incluso si lo hacía de buena gana. Esto no es un asunto para reírse. Incluso el hecho de que se refirieran a ella como Kun no hizo nada para calmar la alegría de la chica punk rock. ¿Quién se está riendo de Lily? La repentina pregunta del zombi más pequeño, que hasta ese momento había estado sentado tristemente junto a Izuku Itsuyu, hizo que el músico se detuviera. Lily sigue siendo Lily. Una vez que se dio cuenta de que su hermano mayor no le sonreiría, la niña no muerta decidió que por ahora estaría mejor con la atención de Tsuyu-chan y su hermana mayor Tae. Lily no tardó mucho en encontrar a dónde se había ido su otra hermana mayor y se dirigió con entusiasmo a un lugar donde sabía que podía traer felicidad. Pero la amiga de la hermana mayor Momo ya se estaba riendo cuando Lily llegó, y por lo que había captado al final de la conversación, ella era la razón. La tristeza que irradiaba la pequeña niña zombie borró toda la sonrisa del rostro de Hiro y ahogó su risa. La chica punk rock pareció angustiarse al instante ante la idea de causar más dolor a la niña no muerta ya angustiada. No. Para nada. Aseguró rápidamente Kyouka, intentando calmar la situación que su alegría había provocado sin querer. Sé que sigues siendo Lily, y siempre lo has sido. Y nunca te amaría menos, sin importar en qué tipo de cuerpo hayas nacido. Entonces, la pregunta de una sola palabra y prolongada de Momo contenía todo el bagaje de la educación de clase alta que la joven madura podía contener. Es que, explicó Kyouka, con los hombros temblando al pensar en la causa de su risa, que volvió a despertarse. No puedo creer que nunca te hayas dado cuenta. Incapaz de contenerse más, Kyouka comenzó a reír de nuevo. Afortunadamente para la pelirroja avergonzada que estaba frente a ella, pudo mantener la risa a un volumen más bajo esta vez. ¿Qué? Momo apenas logró contener su exclamación hasta convertirla en un grito silbante. ¿Lo sabías? Bueno, Kyouka logró recomponerse, pero solo por poco, y explicó. ¿No has visto nunca a Lily ponerse un poco incómoda cuando la presionan contra unos pechos grandes? ¿O cómo no acepta invitaciones para ir al baño o a las duchas con otras chicas? Y quizás sea solo yo, pero hay un vibrato distintivo oculto en su voz. La mirada vacía de la bien formada presidenta de 1A hizo que la cantante se quedara callada. A veces se olvidaba de que los demás no podían distinguir los cambios sutiles en los sonidos que para ella eran parte normal de la vida. Y, añadió Kyouka, inclinándose hacia adelante para añadir suspenso a su última pista mientras se acercaba a la pelinegra en un susurro. ¿No te pareció sospechoso que Lily solo aceptara cambiarse de ropa cuando podía estar en la misma habitación que Izuku-kun? Eso le valió una palmada en la cara por parte de la joven madura que estaba frente a ella, y un adorable puchero de parte de la pequeña niña zombie. Un poco más lejos de la pareja que nuevamente reía y hacía pucheros, se encontraba otro grupo reunido de miembros del 1A, estelares. Oye, ¿alguien ha visto a Ida-san o a Uraraka-san? Preguntó Kaminari, mirando a su alrededor en busca de la estricta adolescente y la alegre morena. La ausencia del brazo cortante de su severa compañera de clase finalmente había quedado registrada en la deslucida rubia. Hombre. ¿Crees que están en una cita? Soltó Zero de repente, ganándose la atención de los que estaban en la mesa. A este ritmo nos vamos a quedar sin chicas para perseguir. Mineta se movió en su silla, sufriendo un esfuerzo inhumano por no sucumbir a su naturaleza. Tenía una reunión con el consejo escolar al final de la semana y realmente necesitaba mantenerse alejado de los problemas hasta entonces. Le habían advertido que cualquier queja, incluso la más pequeña, en su contra haría que lo expulsaran tan rápido que podría viajar en el tiempo. Para empeorar las cosas, incluso si no lo expulsaran, el diminuto adolescente seguiría enfrentándose a una orden de restricción. Ya no podría acercarse a ninguna chica dentro de la escuela fuera de las interacciones necesarias para las clases. Y aún así tendría que comportarse lo mejor posible. Pero el enano no fue el único que se sintió molesto con la conversación.
¿Podrías dejar de difundir rumores infundados sin cesar? Gruñó Fumikage mientras se detenía junto a la mesa, después de haber ido a ver qué podía hacer reír a Kyouka tan hermosamente. El adolescente aviar estaba cansado de que la gente empezara a lanzar rumores tóxicos solo por diversión. Tenía innumerables recuerdos de buenos y sinceros compañeros de clase cuyas vidas escolares fueron destruidas por tales prácticas. Su propia falta de vida social también se destacó como una de esas víctimas. Haya una pizca de verdad en lo que dices o no, no tienes justificación para entrometerte en los asuntos privados de nuestros compañeros. Zero y Kaminari miraron fijamente a su compañero de cabeza azabache por un momento en absoluto silencio, obviamente sorprendidos por el estallido teatral. Entonces Zero sonrió. Dios mío, cálmate. Dijo el adolescente de rasgos afilados arrastrando las palabras con picardía. El usuario de cintas estaba bastante seguro de que su diversión no estaba dañando a nadie, y el adolescente aviar necesitaba relajarse. No te enojes solo porque las conversaciones entre hombres se convirtieron en vidas amorosas. A falta de filtro pero con ganas de sumarse a las bromas de uno de sus compañeros más estoicos, Kaminari ideó un comentario de seguimiento y lo dejó pasar, lamentablemente incapaz de articular adecuadamente su idea. ¿Sí? Añadió Kaminari, no es como si no pudieras encontrar a alguien a quien le gusten los pájaros lo suficiente como para darte una oportunidad. Zero y Mineta estallaron inmediatamente en carcajadas. Al mismo tiempo, los miembros restantes del 1A se quedaron mirando con expresión de horror la grosera elección de palabras que se había pronunciado en voz lo suficientemente alta para que todos pudieran oírlas. Dios mío. Gritó Mineta de alegría, divirtiéndose y sabiendo que por una vez no sería el blanco de la ira que se avecinaba. ¡Qué buena quemadura! Kaminari se puso pálido al instante cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer, de lo que acababa de decir. Lo siento, tío, Kaminari balbuceó, sin intención de sonar como un excéntrico. No había querido herir a su compañero de clase de pelo negro con sus palabras. No quise decir. Fumi-kun. La voz melódica que lo llamaba desde atrás probablemente fue una de las dos cosas que impidieron que un tembloroso Fumikage actuara precipitadamente. La otra fue que Kyouka colocó suavemente una de sus manos callosas por el instrumento sobre su hombro. El adolescente emocionado ni siquiera registró el apodo entrañable. La chica punk rock se había levantado al instante cuando Kaminari había lanzado su insulto involuntario, porque el rubio era demasiado estúpido para haberlo hecho en serio. En el silencio que se prolongó, se había acercado a Fumikage sin que nadie se diera cuenta. En el momento en que supo que había ganado su atención, Kyouka hizo girar al adolescente de cabeza negra y lo tiró de las solapas para besarlo. Gracias por la cita, dijo Kyouka entrecortadamente después de romper el beso. Deberíamos repetirlo, pronto. Fumikage solo pudo asentir tontamente como un idiota hechizado mientras miraba fijamente los profundos ojos violeta oscuro que se adentraban en su alma. Contento de que sus plumas ocultaran la mayor parte de su rubor, el adolescente aviar no podía negar que había disfrutado eso mucho más que el puñetazo en el brazo que había recibido al final de su primera cita. Aún en su asiento, Momo no pudo evitar observar la escena con ojos curiosos, en marcado contraste con la forma en que cubría los ojos de Lily con sus manos. En su propia mesa, tanto Izuku como Tsuyu le dieron al dúo de Gothic Rock el visto bueno y sonrieron ampliamente. Ambos adolescentes de cabello verde creían que sus dos compañeros de clase se veían bien juntos. Enfermería de Recovery Girl, algún tiempo después. En el oscuro dominio de la columna vertebral de UA, dos figuras se miraban fijamente, un intercambio ridículo y aterrador al mismo tiempo. Esto probablemente se debía al hecho de que uno de los combatientes era una mujer anciana y extremadamente bajita, mientras que el otro era un hombre enorme con músculos que recordaban al único e inigualable All Might. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sensei? Retumbó la voz profunda del hombre, llenando la oficina con poco esfuerzo. Las palabras golpearon a la vieja heroína profesional más de lo que creía que deberían haberlo hecho. ¿Sensei? Preguntó Recovery Girl, confundida porque si bien conocía al hombre que tenía delante, era solo porque había pasado días buscándolo en la base de datos nacional. De pie a unos metros de la heroína juvenil se encontraba nada menos que el escurridizo Nanoman. El mismo Nanoman que podía controlar nanomáquinas, el mismo hombre que había engañado al sistema en una época en la que sus regulaciones rara vez se revisaban y las violaciones se castigaban con expulsiones. Sensei, ¿de verdad me has olvidado?, preguntó el hombre corpulento, con un claro tono de dolor en su voz. ¿Tu alumno favorito de todos los tiempos? ¿Tú? ¿En serio?
La anciana heroína estaba empezando a sentir que le acometía una migraña. Una pequeña parte de sí misma le decía que el hombre decía la verdad, pero no recordaba que el gigante hubiera sido uno de sus alumnos. El expediente de Nanoman había revelado que el héroe se había inclinado más hacia el apoyo que hacia el combate. Aún así, había logrado acumular más de una docena de detenciones exitosas usando sus nanomáquinas para fortalecer su cuerpo. Fue solo debido a una llamada anónima que reveló que el héroe generalmente querido en realidad no tenía don que su carrera terminó a la fuerza. Mentirle al sistema de esa manera en el pasado siempre había asegurado una respuesta dura, independientemente de la adecuación heroica. Sensei, el hombre parecía perdido y triste, antes de sonreír levemente, como si recordara algo. ¿También has olvidado cuántas veces tu bastón intentó enseñarme a no ser un llorón? Chiyoshu Zenji se sobresaltó violentamente cuando un pensamiento confuso atravesó su cerebro. Había habido una vez un niño, demasiado sentimental y emocional para su propio bien, un mocoso diferente a sus compañeros, que había desafiado su inteligencia más de una vez. Ella lo había llamado Teta-kun. El nombre fue pronunciado con una potente mezcla de cautela, sorpresa y miedo. Recovery Girl de repente se sintió insegura. Simplemente no podía relacionar el nombre del mocoso de hace siglos con el hombre enorme que tenía frente a ella. Nanoman, tras su forzoso retiro, había renunciado a seguir utilizando su nombre de héroe, pero no había abandonado su brillantez. Había regresado al camino de la ciencia, había probado las aguas del matrimonio y luego había probado suerte como padre, todo bajo el nombre del siempre emotivo Takeo G. Soy yo, Sensei, reconoció Takeo, con una gran sonrisa extendiéndose por su rostro. Desafortunadamente, rápidamente se convirtió en un ceño fruncido. Sé que la salud y la seguridad de sus estudiantes son sagradas para usted, Sensei, pero necesito su ayuda. Necesito entender el don de un estudiante de primer año aquí en la UA. Su viejo amigo Nezu podría haberlo convencido de que permitiera que su bebé permaneciera bajo el cuidado de ese joven nigromante, pero Takeo había abandonado hacía tiempo la comprensión de la palabra derrota. Había hecho un juramento cuando dejó UA hace 2 días. Encontraría una manera de deshacer el don de Izuku Midoriya. Y cuando hubiera tenido éxito y nada se interpusiera entre ellos, traería a su Masao de regreso al reino de los vivos de verdad, para que su bebé pudiera estar a su lado una vez más.